Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidas. Ay, chicas, la verdad que hablar con esta ortodoncia es como hablar con un tractor adentro de la boca. Ay, Dios, qué tortura. Bueno, ¿me, escu- ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, eh, he puesto la red que corresponde a esta zona, sí. Bueno, ahora ya está. Ya prendimos la velita para San Internet y ahora que sea lo que... Ah, muy bien, se escucha perfecto, te escucho. Bueno, sí. Muy bien. Y Manolo hoy tuvo baño, así que el tipo está ya en su mantita que en un rato va a aparecer. En un rato va a aparecer porque él empieza, como los chicos, a esta hora empieza a dar vuelta porque ya quiere que le ponga su mantita en el lugar donde él va a dormir. Así que, como yo estoy aquí sentada, él me anda siguiendo y en un rato ya va a aparecer. Bueno, este... eh, buenas, saludo a Manolo, ese Manolo va llegando en la cuadra donde sabe que está el lugar donde lo bañan, empieza a tira para atrás porque no quiere entrar. Ay, Dios mío, no quiere entrar este Manolo. Bueno, chicas, eh, hemos terminado con él, gracias al cielo, con el episodio que tiene que ver con aquello, si le doy los besos a Manolo, con el episodio que tiene que ver justamente con la parte, si se quiere, más perversa del ser humano, que es justamente lo que está representado a nivel simbólico por la crucifixión. Y por supuesto anteriormente con los pasos previos a esa crucifixión, eh, que tiene que ver con el trato que se le da al cuerpo físico por parte de la oscuridad. ¿Mm? Las partes más negativas nuestras tienen que ver con lo más denso a nivel físico. Cada vez que nosotros hacemos un mal a nuestro cuerpo, es el alma la que está castigando al cuerpo. Y eso significa que esa alma no está pudiendo aceptar eh, su parte más energética porque le gustaría ser física. ¿Por qué? Porque tiene indudablemente tergiversados las capacidades, ¿bien? Su capacidad de ser energética e insuflar energía al cuerpo. Pero como quiere vivir la vida física del cuerpo, realmente como cuerpo empieza a boicotearse en realidad, y a dar más energía y más fuerza física a ese cuerpo sin llevarlo a una comprensión superior. Eso es lo que realmente se ha visto en el tránsito este que hemos pasado, que también tiene que ver con lo que es la cuarta iniciación que cualquier alma tiene que tomar, cualquier ser humano tiene que tomar para justamente decidir si se va a quedar o no se va a quedar en este plano. Si se queda, tiene mayor trabajo con lo que es la energía física, pero desde un nivel superior de comprensión. Por ejemplo, un Paramahansa Yogananda, ¿bien? Que deja el mensaje de que el cuerpo no tiene que ser una traba para la evolución espiritual, sino un vehículo, sino un templo. ¿Mm? Por supuesto, la primera iniciación es el nacimiento, la segunda el bautismo, por eso son los pasos de Jesús. La tercera iniciación o examen es la transfiguración, que ya es el nivel mental de comprensión, con lo cual
Todo lo que es físico está más resguardado porque ya está integrado, comprendido, respetado. Todo aquello que se integra es porque se respeta y se acepta y se camina de la mano con ello. El alma tiene todo eso que hacer en la medida que va evolucionando. No tiene que castigar al cuerpo, no tiene que degradarlo, no tiene que transformarse en un ser perverso para la energía física que lo contiene. Recuerden que lo físico es lunar. Y nosotros, como humanidad, vamos a entrar en un periodo muy físico donde necesitamos revalorar lo físico y justamente por eso es lo que más vamos a tener que trabajar. A ver si lo físico nos marea, a ver si nos ilusiona y creemos que es solo físico, que es solo deseo, que es solo exposición. Aquí en Argentina ya pueden ver cómo de a poquito se va descubriendo aquello que tiene que ver con la ostentación, que tiene que ver con el robo a un pueblo que los cielos no van a aceptar más. Los cielos van a trabajar para que nosotros empecemos a hacer lo que tenemos que hacer. Los que no lo pueden hacer serán sacados de contexto, se autoexpulsarán, eso es, se autoexpulsarán. No tenemos que hacer nada más que seguir siendo nosotros mismos, pero estar preparados para lo que viene. Y lo que viene va a tener que ver muchísimo con los eclipses. Bien, los invito a ver el video que se subió de Plutón. ¿Y por qué Plutón? Porque Plutón es justamente el gran desestructurador, quien nos va a mostrar todo lo que tenemos que ver. Por eso es la energía de Escorpio y de Piscis para astrología mediática. ¿Bien? Con lo cual, lo que nosotros tenemos que hacer es saber que el tránsito de aquí en adelante hasta la era de Acuario, faltan ¿cuánto? Más o menos 90 años, es Plutón el que mostrará a esta humanidad todo lo que necesitamos ver. Así que muchos nacerán y muchos nos moriremos con ese Plutón todavía transitando, pero haciendo un gran antes y después en esta humanidad. Y justamente en el momento de la crucifixión, el rayo, el eje astrológico que funciona es el de Tauro-Escorpio. La energía física es Tauro, ¿bien? La densidad física es Tauro, y en el opuesto complementario se encuentra Escorpio, que vuelvo a decir, a nivel físico es Plutón. Plutón es quien, Plutón es quien da la idea de muerte y es mental, por eso maneja la concreción mental del cierre del ciclo. Al cerrar el ciclo, Plutón dice, ha llegado el momento del desapego. ¿De qué desapego? Físico. En este caso es un desapego físico. En la crucifixión, en el momento en que un ser humano ya se despide de este plano, es justamente a través de la energía de Plutón. Bien, por eso las etapas plutonianas son las etapas más fuertes, las de mayor conmoción interna, porque Plutón transita los mayores sucesos de nuestra humanidad. Por lo tanto, el amigo Plutón es de mucho respeto. Es el regente del infierno, así que con él nos encontramos en eso que Bailey llamaba la oscura noche del alma. ¿Bien? Si ustedes quieren leer cómo se transita la oscura noche del alma, es cuando en los trabajos de Hércules está muy bueno cómo se van trabajando los 12 trabajos, o sea, las 12 conciencias astrológicas, y Hércules es el héroe es el alma transitando en 12 grandes conciencias para poder evolucionar. Antes no se puede ir, ¿no? Esto tiene que ver con los aspectos más técnicos.
Ahora vamos a dejar ya la crucifixión y vamos a entrar en lo que es el momento emocional en el sentido de aquello que va a provocar lo postrero de la crucifixión, es decir, qué va a suceder con el cuerpo, qué va a suceder con las decisiones que se va a tomar de acuerdo al colegio de apostólico de sus discípulos, y cómo va a ir esto jugando en cada uno de ellos, porque ahora lo que vamos a ver es aquello que la Biblia no cuenta, por ejemplo, aquello que de golpe en la historia que se nos viene contando nunca se nos dijo qué pasó después, ¿no? Lo dice así muy rápido, supuestamente creo que dice que son 3 apariciones, en realidad según Caballo de Troya son 19 apariciones, dejando siempre mensajes muy concretos, mensajes que hay que leer entre líneas, nada lineal, no, son mensajes sin tiempo, para los tiempos que vienen. Recuerden que esto está sucediendo supuestamente hace 2100 años, para la mente sin tiempo es actual. En el momento en que uno empieza a transitar, por ejemplo, cuando comienzo a leer o cuando uno está leyendo esto, la mente se ubica en ese espacio. Por eso es posible que uno pueda sentir la energía. Eso es lo que sucede. Uno siente la energía, está en el momento, y eso tiene que ver con la mente, con el alma que está recordando, porque todo esto está en nuestro inconsciente colectivo. Recuerden que Plutón tiene la tarea de mostrarnos la verdad. Basta de mentira, basta de Narnia, basta de Disney, no funciona más eso, aunque no es de la noche a la mañana, pero que ingrese el año próximo ya con la energía de Acuario durante 20 años, serán las verdades puestas ante nuestros ojos. Y por supuesto ahí se verá, quien quiera ver verá y quien no, bueno, seguirá de largo, no sabemos cuánto de largo, pero bueno, vamos a ver qué hacemos con lo que viene. Bueno, entonces se marca el fallecimiento a las 14 horas 55 minutos de ese 7 de abril. Bien, al oír la frase el reo, el reo es Jesús de Nazaret, que dice: he terminado, Padre, pongo en tus manos mi espíritu. El oficial se precipitó hacia el pie de la estipe. Y antes de que me olvide de ello, deseo precisar que, tal y como señala Juan en su Evangelio, único testigo de entre los 4 escritores sagrados, no hubo grito en el sentido literal de la palabra. Su voz se propagó estentórea, eso sí, y quizás por ello, con el paso de los años, las mujeres y el propio centurión pudieron confundir esta postrera manifestación del Maestro con un grito. Tal y como escribe Juan el Evangelista, Jesús no profirió semejante grito. Dicho esto, prosigamos. Longino acercó de nuevo la tea al rostro del Nazareno. Tenía el ojo abierto y la pupila dilatada. Bien. Externamente había cesado toda evidencia respiratoria. El maestro, con la barbilla hundida sobre el esternón, permanecía con la boca entreabierta. A pesar del gasto cardíaco, el riego sanguíneo que llegaba al cerebro fue insuficiente, provocando, entre otros efectos, el referido desmayo o pérdida de conciencia del que no habría retorno. Ha muerto. El centurión pronunció aquellas palabras con una cierta piedad, como si la desaparición de aquel ajusticiado hubiera representado algo para él. En realidad, como he dicho, la muerte clínica del Nazareno no se produciría hasta pocos segundos más tarde, pero esto no podía saberlo Longino.
El maestro no tardaría en entrar en la muerte biológica. Suspendido por los clavos de las muñecas, su vientre aparecía muy hinchado. El tórax había quedado hundido y los músculos pectorales, que no habían cesado de oscilar y convulsionarse, yacían rígidos, desmayados. Entre las ramas y púas del casco se apreciaba ya, cada vez más marcado, un círculo violado alrededor de la deformada nariz. Las sienes, semiocultas por los cabellos, se hallaban hundidas, y la oreja derecha, algo visible, se había retraído. La piel, situada inmediatamente por encima de la barba, se arrugó, y el globo ocular se fue oscureciendo, como si lo cubriera una especie de tela viscosa. Por las heridas de los clavos, especialmente en la del pie derecho, seguía manando sangre, aunque la coloración era ya mucho más rosada. Justo en aquellos momentos se registró la relajación de los esfínteres, que añadieron al ya tétrico aspecto de Jesús el fétido olor de unos excrementos casi líquidos y amarillentos que se deslizaron por las caras interiores de las piernas. Tristemente, aquel hombre, a quien yo había empezado a admirar y querer, había muerto. A pesar de todo mi entrenamiento, al despojarme de los crótalos, me dejé caer sobre la dura superficie del Gólgota. La melancolía me invadió y sentí cómo parte de mí mismo se iba con aquel ser. Ni Eliseo ni nadie del proyecto lo supo jamás. A partir de aquel fatídico momento de la muerte de Jesús, algo se hundió en lo más profundo de mi ser. Mis últimas horas en Palestina no tuvieron casi sentido. Cumplí con lo programado por Caballo de Troya, pero casi como un autómata. Y lo peor es que jamás pude rehacerme. A las 14 horas 57 minutos y 30 segundos, justamente cuando el corazón del Nazareno se detuvo para siempre, ocurrió lo inesperado. Con una sincronización que aún me aterra y que solo puede tener una explicación, aquella luna gigantesca comenzó a moverse. Y con la misma lentitud con que había cubierto el sol, así fue desplazándose hacia el este, devolviéndonos la transparente luminosidad de aquel viernes. Mi compañero en el módulo, se apresuró a confirmar lo que yo estaba viendo. Poco a poco, sin prisas, como dejándose ver, el objeto se dirigió hacia levante, desapareciendo por detrás del monte de las aceitunas. Aquel singular amanecer fue acogido por los legionarios y por el escaso grupo de mujeres y saduceos que seguían junto al peñasco con vivas muestras de alegría y asombro. Otro tanto ocurrió en la ciudad. Sus habitantes estimaron esta liberación del sol como un signo de buen augurio. Fue entonces, mientras el gigantesco disco rompía su estacionario, alejándose, cuando el centurión, volviéndose hacia la cruz en la que colgaba el maestro, golpeó la coraza que protegía su tórax con el puño derecho y, sosteniendo esta actitud de saludo, sentenció: «Ciertamente era un hombre íntegro, realmente ha debido ser el Hijo de Dios». Los soldados, inquietos, pidieron instrucciones al Optio y al oficial, pero ni Arsenius ni Longino supieron qué hacer. Sencillamente, como medida de seguridad, doblaron la guardia. Algo intuían aquellos hombres cuando actuaron así, y no se equivocaban. Al desaparecer la penumbra, la luz del sol iluminó a los crucificados, desvelando todo el horror de aquellos cuerpos desangrados, grotescamente convulsionados y cubiertos de arena. Los celotas continuaban inconscientes y así siguieron, afortunadamente para ellos, hasta que llegaron aquellos 3 nuevos mercenarios romanos. La piel del Galileo, a pesar de la gruesa película de polvo que se había adherido a sus desgarros, cabellos, coágulos y manchas de sangre, pronto empezaría a resaltar con la típica tonalidad
marmórea de los cadáveres. El olor de las heces hacía insoportable la estancia junto a la cruz, y los infantes, que no montaban guardia, se retiraron hasta el filo del patíbulo. La situación se hizo algo más llevadera cuando, nada más salir el sol, el viento volvió a soplar desde el este, aunque mucho más debilitado que en las horas precedentes. Es ahora, con la perspectiva del tiempo, cuando me he hecho una pregunta que entonces no llegué a intuir siquiera. ¿Tuvo algo que ver la presencia de aquel formidable objeto con la extraña quietud que sobrevino al mismo tiempo que las tinieblas y con el posterior recrudecimiento del viento? El científico no tiene respuesta, pero el hombre intuitivo que también llevo dentro me dice que sí. Noté una lógica alarma entre las mujeres y en Juan y en el hermano de Jesús. La absoluta inmovilidad de su maestro empezaba a extrañarles. Mi estado de ánimo era tan menguado que me volví de espaldas, no deseando tropezar con la mirada del Zebedeo. Entonces, hacia el oeste, percibí una extraña agitación entre las bandadas de pájaros que anidaban generalmente en los muros de la ciudad. A pesar del viento, habían remontado el vuelo, dispersándose en total desorden. Me encogí de hombros. Sin embargo, casi a la par, una confusa algarabía me hizo volver la cabeza hacia la muralla. Lo que vi me dejó perplejo. Por la puerta de Efraín había empezado a salir un tropel de perros ladrando lastimeramente. Yo sabía que había canes en Jerusalén, pero nunca imaginé que fueran tantos. Parecían nerviosos, muy excitados y, sobre todo, atemorizados, como si algo o alguien les hubiera puesto en fuga repentinamente. ¿Pero quién? Longino y yo nos miramos sin comprender e igualmente alarmados. ¿Qué estaba ocurriendo en Jerusalén? Los chuchos cruzaron a la carrera por delante del peñasco en dirección a los campos del norte y noroeste. Algunos, jadeantes y husmeando el terreno sin cesar, treparon a lo alto del Gólgota, pero fueron rápidamente expulsados por los soldados. A los pocos segundos, una comunicación desde la cuna me estremecía, explicando en parte el anómalo comportamiento de aquellos animales. Los sensores de a bordo habían empezado a detectar una serie de gases con alto contenido de azufre, así como un ligero incremento de la temperatura a nivel del suelo. Eliseo no estaba seguro, pero era posible que se avecinara un movimiento sísmico. Aquella hipótesis sí podía aclarar en parte la inquietud de las aves y perros. Los animales y también el hombre, aunque en una proporción menor, tienen capacidad para inhalar los gases que frecuentemente preceden al estallido de un terremoto. Al registrarse las primeras perturbaciones en el interior de la Tierra, los gases son expulsados a través de las estrechas fisuras del suelo y los animales pueden inhalarlos. Estos segregan al instante en sus cerebros un volumen de serotoninas muy superior al normal y las citadas hormonas disparan los mecanismos de excitabilidad del individuo. En el caso de los perros, habían salido huyendo, retirándose de las peligrosas áreas de edificios de Jerusalén. ¿A dónde está? Aquí. Fue poco después, a las 15 horas, 1 minuto, cuando sentimos aquella primera sacudida. Recuerdo un pequeño detalle que, en las primeras décimas de segundo, contribuyó aún más a multiplicar mi confusión. Uno de los infantes, por orden del optio, había tomado entre sus manos la vasija encerrada en la malla de cuerdas y se disponía a arrojar parte del agua de la misma sobre las llamas de la hoguera, y así lo hizo. Pero, en el instante en que vertía el líquido sobre la fogata, el primer tirón del terreno le desequilibró y el chorro de agua fue a estrellarse sobre el rostro de otro compañero que permanecía sentado muy cerca del fuego. El mercenario cayó sobre la roca y también la cántara,
que se quebró en pedazos. Aquella oscilación del suelo produjo la fulminante incorporación de los soldados que se hallaban sentados, quienes, aturdidos, no tuvieron tiempo ni de mirarse unos a otros. Al notar la sacudida, las mujeres rompieron a chillar, víctimas del mismo pánico que nos inundaba a todos. Pero súbitamente, de la misma forma que había llegado, así desapareció aquel movimiento. Longino y el suboficial, pálidos como la piel de Jesús, esperaron unos segundos. Sus miradas estaban fijas en los extremos superiores de las cruces, pero las estipes, al cesar el temblor, habían quedado tan inmóviles como antes del sismo. Y el oficial, con muy buen criterio, se dirigió a sus hombres gritándoles: «Abajo, vamos, todos abajo». La patrulla, incluidos los centinelas, obedeció al momento, precipitándose por el canalillo de acceso al Gólgota. En la atropellada huida del patíbulo, algunos de los soldados olvidaron sus escudos y cascos. Cuando el oficial estaba a punto de descender hacia el camino, se detuvo y, girando sobre sus talones, regresó hasta la hoguera, apagándola a base de pisotones. En ese momento, mi corazón se astilló por el miedo. Un bramido sordo y lejano comenzó a levantarse por el este. Casi simultáneamente se dejó sentir la segunda y más vigorosa sacudida. Todo el peñasco tembló y osciló. No estoy muy seguro de si solo fue uno de estos movimientos o los dos a un mismo tiempo, y me sentí violentamente desplazado, cayendo sobre la vibrante superficie del Calvario. Desde el suelo, incapaz de levantarme, distinguí cómo el centurión había caído también y cómo las cruces acusaban aquella réplica con una especie de traqueteo rapidísimo que hizo estremecer los cuerpos de los judíos. Una de las estipes, situada por detrás de los crucificados, la que se hallaba ligeramente inclinada, se bamboleó como un junco agitado por el viento, desplomándose. El pánico y el sofocante mareo fueron tales que, a pesar de necesitarlo, no supe o no pude gritar ni pronunciar palabra alguna. Tumbado boca abajo y aferrado a las irregularidades de la roca, solo fui capaz de formular un pensamiento: sobrevivir. Las sucesivas convulsiones del terreno me golpeaban sin cesar, llegando incluso a levantarme en vilo a varios centímetros del suelo. Hoy, después de la amarga experiencia, recuerdo muy bien cómo las piedras sueltas del peñasco saltaban como pelotas de goma, se desplazaban horizontalmente como proyectiles y chocaban violentamente contra las bases de las cruces y contra mi cuerpo y el del oficial. Al cabo de un tiempo todo volvió a serenarse y un silencio de muerte cayó sobre la peña y sus alrededores. Cuando acerté a levantarme, tuve que apoyarme en la vara de Moisés. Ahora era el estómago el que me daba vuelta con una angustiosa necesidad de arrojar. Un sudor frío llenó mi cuerpo casi simultáneamente. Hoy sé que buena parte de ese malestar era consecuencia del miedo. Longino permaneció unos instantes de rodillas, con la vista fija en el suelo de la roca, como esperando una tercera sacudida, pero el sismo no se repetiría. Al observar cómo el nuevo temblor no terminaba de llegar, el oficial se incorporó, haciéndome un gesto con el brazo para que le siguiera. Creo que jamás he obedecido tan ciegamente a una persona. A los pocos segundos, el centurión y yo, más que correr, volábamos por el callejón del Calvario, saliendo a campo abierto y uniéndonos al pelotón. La casi totalidad de las mujeres se hallaba caída en tierra, gimiendo y profiriendo gritos. Juan y Jude, el hermano de Jesús, tan aterrados como el resto, no sabían si correr hacia la campiña o regresar a la ciudad. Pero, poco a poco, conforme el terremoto se fue distanciando en la memoria, los ánimos empezaron a recobrarse y se impuso el sentido común.
al menos por parte de los oficiales romanos y del Cebedeo. La trágica realidad de los crucificados, olvidada durante los temblores, se presentó enseguida a los ojos de los amigos y familiares del maestro. A los 10 o 15 minutos del seísmo, Longino y los soldados regresaron a lo alto del Gólgota, reanudando la custodia de los crucificados. Minutos antes, Juan se había aproximado al centurión, interrogándole acerca de la suerte de su maestro. Al verle mover la cabeza negativamente y bajar los ojos, el apóstol comprendió que no había nada que hacer, pero en su corazón no quedaban lágrimas y simplemente se limitó a rogar a las mujeres que se retiraran de aquel lugar. En medio de un estallido de dolor, la mayor parte del grupo, que creía firmemente que Jesús obraría un prodigio y se salvaría, obedeció al Cebedeo, retirándose hacia la casa de Elías Marcos, donde fue la última cena, cuartel general de los más allegados al maestro desde la definitiva dispersión de David Cebedeo y sus correos ante la llegada de los levitas del templo. Pero trataré de no adelantar acontecimientos, ajustándome al más estricto orden cronológico de los hechos. Juan siguió a la sombra del Gólgota en unión de 4 o 5 hebreas que se negaron a regresar a Jerusalén. Mientras ascendía nuevamente a lo alto del peñasco, me fijé en los saduceos. El pánico les había paralizado. Pensé que, una vez consumada la muerte del odiado impostor, se retirarían. Qué equivocado estaba. Cuando Jude y las mujeres se alejaban por el polvoriento sendero, Longino y Arsenius, que se ocupaban con varios hombres en la comprobación de daños y en la estabilidad de las cruces, se sobresaltaron nuevamente. La puerta de Efraín había empezado a vomitar un río de gente enloquecida y vociferante que, al parecer, huía de la ciudad. Ante la posibilidad de un nuevo seísmo, miles de ciudadanos y peregrinos, a quienes las 2 sacudidas habían sorprendido en Jerusalén, eligieron el inmediato abandono de las callejuelas de la ciudad santa en busca de terreno abierto. Cientos de hombres, mujeres y niños, muchos de ellos cargando voluminosos bultos o tirando de caballerías y rebaños, empezaron a desfilar apresurada e ininterrumpidamente junto al Calvario, rumbo a las cercanas lomas de Gareb. Los soldados suspendieron la inspección, reforzando la vigilancia periférica del peñasco. Pero, a decir verdad, aquellos rostros desencajados por el miedo no repararon siquiera en Jesús y en los celotas. Su obsesión era escapar, retirarse lo más rápido posible de los muros de la ciudad. Poco antes de la puesta del sol, cuando al fin tuve oportunidad de entrar en Jerusalén, consulté sobre los posibles daños ocasionados por los temblores. Según Elías Marcos y José de Arimatea, las sacudidas habían provocado más miedo que destrozos materiales. Las edificaciones, casi todas de 1 o 2 plantas y de materiales ligeros, habían aguantado las acometidas. Se produjeron algunos pequeños derrumbes, pero afortunadamente los lesionados no eran muchos ni de consideración. Uno de los hechos que sí provocaría un buen número de comentarios, llegando a ser registrado incluso por los evangelistas, fue la ruptura de uno de los 2 grandes velos o cortinajes situados frente al Debir o lugar santísimo, también llamado oráculo, y al Jekal o lugar santo que precedía al primero. Al hallarse ambos en el interior del santuario, fue imposible verificar los rumores. Cuando la patrulla se convenció que aquella multitud solo intentaba poner tierra de por medio y que ni siquiera se detenía a su paso junto a los jueces, el oficial y sus infantes reanudaron la inspección ocular del patíbulo, tratando de hacer inventario de los posibles daños originados por el terremoto.
Yo me uní a ellos centrando mi atención en los crucificados. Las estipes habían soportado bien las convulsiones de la roca, salvo la plantada hacia el oeste y por detrás de los reos. Los mercenarios la apuntalaron de nuevo. Al concluir, el que se había responsabilizado de la recogida de los trozos de la cántara de agua, se fijó en algo y llamó a Longino. A pocos pasos de las cruces, en dirección sur, el peñasco aparecía abierto. Se trataba de una hendidura no muy larga, de unos 25 centímetros, pero sí bastante profunda, quizás de 2 o más metros. No obstante, ninguno de los soldados pudo certificar si aquella brecha estaba allí antes del seísmo o si, por el contrario, se acababa de abrir. Ni el centurión ni el resto de los romanos le concedieron demasiada importancia, y cada cual volvió a lo suyo. Por mi parte, tampoco puedo dar fe de que la resquebrajadura en lo alto del Gólgota fuera consecuencia del temblor. Hacia las 15:35, la salida de hebreos de la ciudad santa empezó a menguar considerablemente. La calma fue restableciéndose y aquellas gentes acampadas en los alrededores de Jerusalén empezaron a deambular, indecisas y acosándose mutuamente a preguntas. Entiendo que el paulatino regreso de las aves a las murallas del templo y de la ciudad contribuyó decisivamente a sosegar los ánimos. Muchos recibieron con alborozo este masivo retorno de palomas y golondrinas a Jerusalén y se animaron a cruzar de nuevo el umbral del portalón de Efraín. El centurión, Arsenius, sus hombres y yo mismo respiramos también con alivio cuando, de repente, un puñado de aquellas palomas gris azuladas hizo un alto en su vuelo hacia la ciudad santa, posándose en los maderos transversales de las cruces. Qué triste y significativa me pareció aquella imagen. 3 o 4 pacíficas aves descansaron sobre el patíbulum de Jesús de Nazaret, remontando el vuelo segundos más tarde. El regreso de la muchedumbre a Jerusalén fue mucho más tranquilo. En esta ocasión sí llegaron a detenerse frente al patíbulo, observando en silencio o interrogando a los saduceos. Estos aprovecharon la oportunidad para anunciar a los 4 vientos que el Galileo había muerto y que, casi con seguridad, el responsable de aquel terremoto era Jesús, aliado de Belcebú. La mayoría no prestó demasiada atención a semejante palabrería, pero algunos, arrastrados por la vehemencia de los sacerdotes, volvieron a insultar al maestro, engrosando el número de los curiosos que permanecía al borde de la gran roca. La atención del oficial y de sus hombres se vio súbitamente desviada por la llegada al patíbulo de 3 soldados procedentes de la fortaleza Antonia. Después de saludar a Longino, le explicaron el motivo de su presencia en la roca. Traían órdenes expresas de rematar a los condenados y trasladar los cuerpos a la fosa común abierta en el valle de la Jején, al sur de la ciudad. El oficial interrogó a los mercenarios sobre la razón que había impulsado a Poncio a tomar una decisión tan aparentemente precipitada. Según explicaron, poco antes del seísmo, un grupo de sanedritas había visitado de nuevo al gobernador, exponiéndole lo que ellos denominaron el deseo del pueblo de Jerusalén, a saber, que los cuerpos de los ejecutados fueran descolgados antes de la caída del sol, tal y como ordenaba la ley, ya que aquel, como es sabido, era el día de la preparación. Pilato, cuyo estado de ánimo se hallaba fuertemente impactado por las tinieblas, accedió, cursando las órdenes oportunas a Civilis para que enviara algunos hombres. Longino no disimuló su extrañeza. Si aquellos mensajeros, en lugar de ser infantes, hubieran sido sanedritas, probablemente no habría aceptado. A él, en el fondo,
Las costumbres judías le traían sin cuidado. Por un lado, aquel cambio de planes le molestaba profundamente. Apenas habían transcurrido 2 horas y media desde que iniciaron los laboriosos trabajos de izado y enclavamiento de los celotas, y se le exigía la no menos engorrosa y desagradable tarea de desclavarlos y transportarlos a la fosa común de los criminales. Claro que, por otra parte, aquella contraorden también presentaba un cierto atractivo. Si las operaciones se desarrollaban con presteza, aquella noche no transcurriría al raso, expuestos a nuevas tormentas ni al rigor de la vigilancia. Así que, dispuestos a terminar con el caso, el oficial y Arsenios ordenaron el descendimiento de los celotas y del Galileo. Longino advirtió a los recién llegados que el prisionero del centro ya había muerto, y los 3 soldados, que venían provistos de sendos bastones, idénticos a los que yo había visto utilizar en el apaleamiento del soldado romano, tomaron posiciones. 2 frente a Dismas y el tercero a la derecha del segundo guerrillero, también, como sus compañeros, a medio metro escaso de las extremidades inferiores de Gistas. Un cuarto mercenario, espada en mano, completó el cuadro, apostándose frente a la pierna izquierda del celota más viejo. No hubo señal alguna. Los 4 romanos asentaron bien las sandalias en la dura costra de la roca y, blandiendo los bastones y la espada, descargaron 4 secos y tremendos golpes sobre las piernas de los infelices. El crujido de las tibias, pulverizadas a la altura del tercio inferior, fue seguido de una serie de cortas y violentas convulsiones. Los celotas habían sido despertados por el dolor. Probablemente los mazazos habían afectado también al peroné, porque al instante las piernas se inflamaron y los cuerpos, sin el arduo consuelo siquiera del apoyo de los clavos de los pies, se desplomaron unos centímetros, mientras los desgraciados, entre aullidos, abrían sus bocas desesperadamente en pleno e irreversible proceso de asfixia. Gistas, en esta ocasión, había llevado la peor parte. La espada del soldado le había seccionado la pierna. En cuestión de segundos, el shock traumático y una posible embolia aceleraron la muerte por asfixia. A las 15:45 ambos dejaban de existir. A pesar de la advertencia del centurión, uno de los soldados encargado de rematar a los condenados se situó bajo el cadáver del maestro, examinándolo detenidamente. La verdad es que ni Longino ni el resto de la tropa se percataron de las intenciones de aquel infante. El grueso de los romanos se afanaba en los preparativos del descenso de los ajusticiados. Supongo que, tratando de salvar toda responsabilidad, el romano recogió un pilum y, sin pensarlo 2 veces, picó el costado derecho del maestro, hundiendo la lanza entre 15 y 20 centímetros. Pero el cuerpo del nazareno, como era de esperar, no experimentó reacción alguna. El soldado, convencido del fallecimiento del reo, trató de retirar el arma. Sin embargo, la punta en flecha del pilum tropezó o se enganchó en los tejidos, resistiéndose. Al segundo intento, el costado cedió y el ensangrentado hierro quedó libre. Por la herida, de unos 4,5 centímetros de longitud, brotaron mansamente unos 10 centímetros cúbicos de sangre y, a continuación, una pequeña cantidad de un líquido ceroso. Al aproximarme y examinar la lanzada, noté que había entrado entre la 5ª y 6ª costillas con una trayectoria lógicamente ascendente y que, presumiblemente, había traspasado el plano muscular intercostal, las pleuras parietal y visceral, el pulmón y el pericardio, entrando de lleno en la aurícula derecha. Esta zona del corazón conserva precisamente una cierta cantidad de sangre líquida una vez producido el óbito. En mi opinión,
Esa fue la sangre que se derramó. En cuanto al agua que dice haber visto Juan el Evangelista y que surgió inmediatamente detrás del derrame sanguíneo, es muy posible que se tratase del referido licor de carácter ceroso que rellena la cavidad virtual existente entre las hojas de cada una de las mencionadas pleuras pulmonares. Cuando la lanza desgarró estas pleuras, el citado líquido, al variar la presión, terminó por escapar, derramándose inmediatamente detrás de la hemorragia sanguinolienta. A su manera, Juan había dicho la verdad, pero las afrentas al cuerpo del Galileo no habían concluido. Al ceder la oscuridad y el fuerte viento, las moscas y los insectos cayeron sobre los cuerpos de los crucificados, convirtiendo las heridas en coronas negruzcas y palpitantes. Con una dilatada experiencia en este tipo de ejecuciones, el verdugo encargado de los enclavamientos sugirió al oficial que se iniciase la operación del descendimiento por el reo que llevaba más tiempo muerto. Longino asintió. También él sabía que la rigidez cadavérica no tardaría en empezar, dificultando los trabajos propios del traslado a la Jejém. Era sencillamente asombroso. En aquellos momentos, casi las 4 de la tarde, ninguno de los discípulos o amigos del maestro había reclamado aún el cuerpo del Señor. La idea del centurión, tal y como había dejado entrever el gobernador, era retirar los cuerpos de las cruces y transportarlos a la fosa común. Juan, el evangelista, que seguía atentamente los movimientos de los soldados, no se había movido de las proximidades del patíbulo. Atendió durante breves minutos a otro de los correos de David Zebedeo, informándole del fallecimiento del maestro, y, una vez alejado el mensajero, continuó al pie del cabezo, visiblemente desmoralizado. Cuando el oficial romano se situó bajo la cruz de Jesús, supervisando los preparativos del descendimiento, reparó enseguida en la nueva y aparatosa herida del costado. La sangre había empezado a formar gruesos grumos sobre el desflecado labio inferior de la brecha. Comprendió al momento que el cadáver había sido alanceado y con gran irritación se enfrentó a sus hombres, reprendiéndoles por aquella desobediencia, pero ninguno dijo nada. El verdugo, sin pérdida de tiempo, empezó a manipular la cabeza del clavo que atravesaba el pie derecho del maestro, mientras otros soldados situaban la escalera de mano por detrás de la estipe, preparando de nuevo la larga soga que habían utilizado en los levantamientos. Con una estudiada precisión, el mercenario aprisionó la cabeza del clavo con ambas manos, haciéndolo oscilar arriba y abajo. Sabiamente, el responsable del enclavamiento había dejado dicha cabeza a unos 8 o 10 centímetros por encima de la piel. De esta forma, disponía de espacio suficiente para manejarlo. A los pocos segundos, con un fuerte tirón, la punta metálica quedaba fuera de la madera y la extremidad inferior del Galileo se relajó totalmente, oscilando ligeramente en el vacío. El infante sujetó entonces el talón con su mano izquierda, rescatando el clavo con la derecha. Al desenterrarlo del empeine, la sangre brotó de nuevo, formando una enorme rosa rojiza sobre la citada cara del pie. Antes de situarse frente al izquierdo, el verdugo comprobó si su compañero, encaramado en lo alto de la escalera, había anudado la maroma al patíbulum. Esperó a que rematara la lazada central y acto seguido repitió la extracción del segundo clavo. Tampoco en esta ocasión se registró problema alguno. El cuerpo del maestro colgaba ya inerme, escurriendo sangre desde las puntas de los pies. Los dedos gruesos, como dije, se hallaban visiblemente separados del resto, muy forzados hacia el eje central del cadáver. Buena parte del volumen sanguíneo acumulado en las piernas
y que había quedado relativamente represado por los propios clavos, al desaparecer el efecto hemostático comenzó a fluir, convirtiendo aquella parte de la roca en un extenso charco en el que los legionarios resbalaron varias veces. Libres ya los pies, otros 2 soldados se aferraron a ambos lados del árbol y un tercer y cuarto, saltando sobre los hombros de aquellos, se dispusieron a repetir la operación de izado del madero transversal. Pendiente de aquellas maniobras, no caí en la cuenta de que la minúscula representación del Sanedrín se había visto incrementada por otro grupo de sacerdotes llegados a la base del Gólgota. Aquellos sanedritas estaban a punto de protagonizar otro lamentable suceso. Al unísono, los infantes situados por debajo de cada uno de los extremos del patibulum y el que sujetaba la cuerda, desde lo alto de la escalera hicieron fuerza, elevando el leño hasta que la afilada punta del estipe quedó fuera del orificio central del referido patíbulo. En ese preciso instante, el soldado de la escalera dio un grito, advirtiendo a los que controlaban la maroma desde el suelo y a espaldas de la cruz que podían ir aflojando. Y así lo hicieron. Jesús y el madero fueron bajando lentamente, palmo a palmo. Unos centímetros antes de que los pies tocaran la roca, el verdugo agarró los tobillos del maestro, echándose atrás, de forma que el cadáver llegó al suelo totalmente horizontal. Al retroceder, tropecé sin querer con alguien. Cuando me disponía a disculparme, descubrí al anciano José, el de Arimatea, a quien acompañaba otro judío de apenas 1,50 m de estatura. José se alegró al verme. Esbozó una triste sonrisa y me presentó a su compañero, Nicodemo, miembro como él del Consejo del Sanedrín y de la llamada nobleza laica de Jerusalén. Aquellos 2 hombres, con un coraje que, en mi humilde opinión, no ha sido nunca suficientemente valorado, traían una orden firmada por el propio Poncio autorizando el traslado del cadáver del Nazareno a una tumba privada. José, conociendo la triste suerte reservada a los ajusticiados, cuyos cuerpos eran devorados generalmente por las ratas y las alimañas en la fosa de la Jején, se había apresurado a visitar al gobernador suplicándole la custodia de su maestro. Por lo visto, este tipo de peticiones no era infrecuente. Muchos de los familiares y amigos de los ejecutados tenían por costumbre recurrir a la máxima autoridad romana y a cambio de dinero o regalos conseguían sus propósitos. José también había llevado una fuerte suma al pretorio. Pero cuando Pilato conoció las intenciones de su viejo amigo, rechazó el dinero, firmando en el acto la autorización. Lo malo fue que José y Nicodemo llegaron al patíbulo poco después que sus fanáticos compañeros del Sanedrín. El centurión desenrolló el papiro y tras leer atentamente el texto asintió, dando su conformidad. Pero la inesperada presencia de los dimitidos miembros del Consejo de Justicia judío al pie de las cruces movilizó de inmediato a los saduceos. Los sacerdotes vieron perfectamente cómo José entregaba el rollo al oficial y sospecharon que los discípulos del Galileo trataban de apoderarse del cadáver. Entretanto, el verdugo había logrado desclavar la muñeca izquierda de Jesús, y cuando se disponía a hacer otro tanto con el último clavo, un súbito griterío le detuvo. La patrulla y todos nosotros vimos entonces cómo varios de los jueces, rojos de ira, se precipitaban hacia lo alto del Gólgota, exigiendo el derecho a disponer de los cuerpos de los 3 ajusticiados. Longino hizo una señal a sus hombres, y los 15, con Arsenios en primera fila, cubrieron el borde este de la peña, cerrando el paso a los furiosos sacerdotes. Estos, al alcanzar el final del callejón
que conducía a lo alto del promontorio, se detuvieron en seco, estupefactos ante los destellos de las amenazantes espadas. Pero, lejos de retroceder, se encararon con la escolta reclamando el cuerpo del maestro. Parte de los curiosos que se habían unido a los jueces, instigados y alentados por esto, clamaron también, insultando a los romanos y arrojándoles piedras. Los amotinados, embravecidos, empezaron a avanzar hacia el Calvario, pero el centurión, desenvainando su espada, se colocó a la cabeza de los soldados y dio la orden de cargar. En formación cerrada, protegiéndose de los proyectiles con los escudos, los romanos comenzaron a caminar con paso firme y decidido hacia los sanhedritas que habían trepado hasta el peñasco. Sus rostros tensos, resumando una rabia mal contenida, me hicieron temblar. Aquellos mercenarios parecían dispuestos a todo, pero los sacerdotes, intuyendo el peligro, dieron media vuelta huyendo atropelladamente. Uno o dos, en su precipitación, rodaron por el canal, siendo pisoteados sin piedad por la patrulla, que en hilera corría ya en dirección a los irritados hebreos. La carga no tardó en surtir efecto. Cuando el populacho vio a los soldados con las espadas en alto, dispuestos a masacrarlos si fuera preciso, retrocedieron, dispersándose en todas direcciones. Una vez restablecido el orden, el pelotón retornó a lo alto de la roca, formando un nuevo y más numeroso cinturón de seguridad en torno a las cruces. Juan y las mujeres, que se habían visto obligados a correr, huyendo de la furiosa carga, contemplaron de lejos cómo el verdugo concluía su labor de desenclavamiento de Jesús. El resto de los sacerdotes y judíos que se había rebelado desapareció por los campos o en el interior de la ciudad. Solo unos pocos, lejos y dispersos, se atrevieron a espiar los movimientos de la guardia, pero en ningún momento tuvieron valor para aproximarse a menos de 100 metros del patíbulo. A pesar del forzado aislamiento del Calvario, Longino, tratando de obrar siempre con un mínimo de justicia, se destacó hasta el borde del promontorio y, levantando la voz, dio lectura a la orden de Poncio. Dudo mucho que los rabiosos jueces llegaran a escuchar al oficial. A continuación, avanzando hacia José de Arimatea, le comunicó solemnemente: «Este cuerpo te pertenece. Haz lo que consideres oportuno. Mis soldados te ayudarán para que nadie se oponga a tu deseo». El anciano, pálido aún por el susto, agradeció las palabras de Longino y, en compañía de Nicodemo, se dirigió al lugar donde descansaba el cadáver de su maestro. El patíbulum había sido retirado y también el yelmo espinoso, que fue arrojado con fuerza por el verdugo hacia el pequeño peñasco situado al oeste. Ni José, ni su amigo, ni tampoco los soldados prestaron la menor atención al citado casco de púas. Sencillamente lo vi perderse entre las retamas del accidentado terreno. Mientras los soldados iniciaban el segundo descendimiento, el anciano José se arrodilló junto a la maltrecha cabeza de Jesús y, tras contemplarle en silencio, extendió su mano bajando el párpado derecho. Al cabo de 20 o 30 segundos retiró los dedos, pero el ojo del Galileo volvió a abrirse. José posó de nuevo la mano sobre el párpado, sujetándolo durante casi 2 minutos. En este tiempo, una solitaria lágrima resbaló por la mejilla del amigo del Nazareno. Aunque el rigor mortis, que se vería indudablemente acelerado por la tetanización, no empezaría hasta unas 6 horas después del fallecimiento, lo cierto es que la caída del maxilar inferior me hizo sospechar que los músculos de la boca, que había quedado abierta, no tardarían en entrar en rigidez. Por otra parte, la pierna izquierda del maestro se hallaba flexionada, posiblemente por la forzada y sostenida postura de la cruz. Los dedos de las manos en garra y con los pulgares doblados hacia el centro de las palmas se habían vuelto azulados.
Una vez cerrado el ojo de Jesús, Nicodemo descargó en el suelo el par de saquetes que, unidos por un cordel, colgaban de su hombro izquierdo y de los que no se había desembarazado en todo el tiempo. Con la ayuda de José, desplegó sobre la zona seca de la roca un lienzo blanco que traía plegado bajo el hombro. Según me confesaría esa misma noche en el domicilio de Elías Marcos, el de Arimatea había adquirido aquellas 6 varas de tela a un comerciante de la localidad de Palmira al norte. Eso es lo que sería más tarde la sábana santa, la síndone. Examiné el tejido y comprobé que se trataba de un paño de lino. Este tejido en sarga, tal y como me había dicho Nicodemo, procedía de los telares de Palmira. Curiosamente, este tipo de confección no irrumpiría en Europa hasta bien entrado el siglo XIV. Pero no deseo extenderme ahora sobre nuestros fascinantes descubrimientos en la sábana que cubrió el cadáver del Galileo durante aquellas históricas 36 horas. José de Arimatea comprobó la posición del sol y apremió a Nicodemo para que le ayudara a trasladar el cadáver hasta el recién extendido lienzo. El anciano se situó a la cabeza del maestro y el amigo, a su vez, a los pies. Ambos se inclinaron a un mismo tiempo. José introdujo las manos por debajo de los hombros del Galileo, sujetándolo por las axilas. Nicodemo hizo otro tanto, haciendo presa por los tobillos. Intercambiaron una mirada y cuando consideraron que se hallaban dispuestos, trataron de levantar el pesado cuerpo. Y digo que trataron porque, por supuesto, solo el de Arimatea consiguió levantarlo unos centímetros. Lo intentaron por segunda vez, pero resultó igualmente imposible. Los forenses y aquellas personas que se han visto alguna vez en la obligación de mover un cadáver saben por experiencia que no resulta nada fácil, y mucho menos si los puntos de sustentación no son los adecuados. Este era el caso de Nicodemo. Absolutamente impotentes para levantar al nazareno, José no tuvo más remedio que solicitar el concurso del oficial. Longino, comprendiendo la delicada situación de los hebreos, suspendió el desclavamiento de Dismas, que quedó colgado del patíbulum. Uno de los soldados, más joven y robusto que José, se hizo cargo de la parte superior del maestro. Pasó sus brazos por las axilas, levantando el tronco del cadáver. Al mismo tiempo, otro soldado flexionó al máximo las rodillas del rabí, abrazando ambas piernas a la altura de las corvas. El cuerpo del Galileo formó entonces una V corta, y con la ayuda de otros 2 infantes que situaron sus manos en los riñones y espaldas de Jesús, los 80 u 82 kilos del Hijo del Hombre pudieron ser levantados y trasladados al lienzo. El cuerpo fue depositado a unos 20 centímetros del extremo de la sábana más cercano a las cruces, con la cabeza casi en el centro del lienzo. En aquel traslado de apenas 5 metros, la intensa flexión del tronco comprimió las vísceras torácicas y abdominales, dando lugar a una nueva hemorragia. Sin duda, la presión vació una de las venas cavas, posiblemente la inferior, y un ancho reguero de sangre brotó por la herida de la lanza, chorreando por el costado derecho y deslizándose a lo largo de toda la espalda a la altura de la cintura. Nicodemo intentó bajar la rodilla izquierda del maestro, pero, aunque la hizo descender unos centímetros, los hematomas, desgarros de las articulaciones y la rigidez de la pierna hicieron imposible su abajamiento total. El de Arimatea puso fin a los esfuerzos de su compañero, cubriendo el cadáver con los 2 metros largos de lino que habían quedado libres. El oficial, que seguía atentamente la maniobra, comprendió de inmediato que los apuros de aquella voluntariosa pareja de sanhedritas no terminaban ahí. Nicodemo y José, aturdidos al darse cuenta que el traslado de Jesús requería la colaboración de al menos 4 hombres,
se volvieron implorando hacia Longino. Y éste, sonriendo, encomendó a su lugarteniente el remate del descendimiento de los celotas, señalando seguidamente a 4 de sus hombres más fornidos para que acompañaran a él y a los propietarios del cadáver hasta la tumba elegida. Nicodemo y José rogaron al oficial que les permitiera ayudar en el traslado del improvisado féretro. Y así se hizo. A las 16:30 horas, el propio centurión, otro mercenario y los 2 amigos de Jesús despegaron el lienzo del frío suelo del patíbulum, cargando los restos mortales del Hijo del Hombre. Detrás, los 3 soldados restantes con las espadas desenvainadas y yo con el alma tan descarnada como aquella funesta roca que nunca olvidaré. Bueno, vamos a dejar aquí porque si no se hace muy largo. Simbólicamente, para reflexionar, hay muchísimo sobre todo esto, pero fundamentalmente nosotros tenemos que recordar que cualquier cosa que suceda dentro de nuestro planeta queda en el inconsciente colectivo. Y si hay algo que vamos a trabajar durante mucho tiempo en esta humanidad, es cómo tratamos a la energía física. Y esta es el mejor ejemplo de que todavía 2100 años después, casi 2200 años después, se sigue castigando la energía física. Y vamos a ver cómo se va a seguir castigando a la energía física, porque eso no lo vamos a ver terminado ni en 50 años ni en 100 años. A medida que vayamos siendo más conscientes como humanidad, el cuerpo va a ser tomado como aquello que realmente es. Por ahora sigue sin ser visto así, sigue sin ser sentido así. Por eso el sentido, y creo que quienes han hecho curación etérica, esotérica conmigo, pueden ya empezar a darse cuenta y a establecer relaciones. Todos los desfasajes físicos también tienen raíz ahí, porque eso lo seguimos teniendo en nuestro inconsciente, en nuestra mente. Seguimos siendo humanidad negativa, seguimos viviendo en un planeta negativo y con una conciencia negativa, porque todavía no somos humanidad, seguimos siendo seres dispersos tratando de entender qué es lo que está pasando. Los sucesos que vienen, todo lo que viene para nuestra humanidad, que lo vamos a vivir de aquí en adelante, van a ser cada vez más físicos, poniendo a prueba nuestra supervivencia, poniendo a prueba nuestra conciencia, a ver si realmente somos capaces de poder entender de qué se trata todo esto. Porque de esto o salimos con una conciencia superior o realmente empezamos a elegir, quizás sin darnos cuenta, o quizás porque es el derrotero al que van muchas almas, de que esto o es para un lado o es para otro, hasta que logremos integrarnos como humanidad. Los seres superiores a nosotros, la jerarquía humana, nos mira como humanidad, no nos mira como seres atomizados, y nosotros nos miramos como seres atomizados. Son 2 formas de mirar la experiencia terrestre que todavía no han sincronizado. Y eso no se logra ni con la espiritualidad express, no se logra leyendo un libro de autoayuda y ya suponiendo que uno es un ser súper espiritual. No. Eso es un gran camino que lleva millones de años. Así que o empezamos a ver las cosas como son de a poquito, porque esto que estamos viendo, que para muchos puede ser una anécdota, para muchos puede ser una historia fascinante, para muchos puede ser una fantasía, si se quiere. Cada uno lo verá como quiera y como pueda. Pero esto ha dejado inscripta
una marca en nuestro inconsciente colectivo. Y ahí es donde vamos a empezar a funcionar para ver qué es lo que hacemos con nuestra existencia. Vamos a una humanidad que tiene que madurar. Va a durar. Salimos de una infancia y tendremos que ver qué hacemos con la adolescencia. ¿Bien? Pero bueno, para eso es un poco esto de caballo de Troya, ¿no? Que quien quiera lo puede considerar Narnia y quien no, para quien ha podido trabajar en experiencia con un grupo y demás, eso fue absolutamente real. Hay muchas personas que han trabajado con esto a lo largo del mundo y esto es más real de lo que uno supone. Mucho más real, y hoy empieza a revivirse porque es lo que tenemos que observar. Estamos en los tiempos del Apocalipsis. El Apocalipsis es revelación y a la verdad hay que poder soportarla, porque queremos la verdad vamos a tener, ¿bien? Pero hay que poder soportarla. Es mucho más fácil estar en la inconsciencia, es mucho más fácil estar en la negación, de eso sabe un montón Piscis, y todos tenemos a Piscis en algún lugar. Eje Piscis-Virgo. Y Virgo es la conciencia física del cuerpo. Y Virgo, por supuesto, es todo lo negativo que podamos ver con lo que se puede hacer con un cuerpo. Y tenemos que poder salir de esa frecuencia de a poco. De a poco vamos a tener las revelaciones que tenemos que tener. Y eso va a empezar con estos eclipses que ahora sí van a inaugurar un 2024 que va a ser un antes y un después para nuestra humanidad. Antecede a ese famoso 2025, 2032, que sumado da 7. Y el 7 justamente es el número del equilibrio. Y el 7 es el desequilibrio en que nos encontramos. Y el 7 es la energía de la ilusión. La ilusión en la que vivimos todos inmersos, en mayor o menor proporción, todos estamos en la ilusión, porque en la medida que no conozcamos la verdad, somos seres ilusos, somos seres que podemos creer que la vida va a seguir siendo lo mismo y resulta que no, porque en los cielos está escrito otra cosa. Y todos hemos acordado como almas que en estos momentos íbamos a empezar a vivir todo esto. No hay nada que escape a los cielos. Si uno cree que puede tener más autoridad, que puede tener más poder, que puede tener más resolución que los cielos, no entendimos nada. Creímos que era todo esto que vemos con estos dos ojos y no es eso. Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Dice el Principito. Bueno, eso para quien lo pueda ver con mayúscula, de esa forma va a entrar en un mundo totalmente diferente. Y quien no, cada uno hace lo que puede y lo que quiere. Bueno, les agradezco, compartan si les gusta, les mando un beso grande, los espero el jueves en YouTube y voy a empezar con el tema de los eclipses y demás porque la verdad es que va a ser muy fuerte, sobre todo cómo nos va a arrastrar con el hemisferio norte. Bueno, besos para todos, vayan a descansar.